17. En Hechos 17 vamos a leer en el versículo 16. Hechos 17, versículo 16. Y vamos a leer hasta el versículo 23. Dice la palabra del Señor así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor. Mi amado, aquí está hablando del apóstol Pablo, que estando en la ciudad de Atenas, Atenas es la capital de Grecia, y les explico. Militarmente, políticamente, quien mandaba en esa época en el mundo conocido era Roma, pero culturalmente quien mandaba era Grecia, o sea, los griegos. La verdad era que todas las personas, incluso los romanos, tenían costumbres griegas, y de hecho eso hace 2000 años. Y le voy a contar, la educación nuestra de Occidente, de los países de Occidente, de Europa Occidental y de América, actualmente las filosofías y todos esos pensamientos vienen de allá, de Grecia, de allá. A ver, ¿quiénes estudiaron bachillerato? Bachillerato, ¿quiénes han estudiado bachillerato? ¿Oyeron hablar de Platón? ¿Sí o no? ¿Quién era Platón? ¿Han oído hablar de Sócrates? ¿De Aristóteles? Bueno, todo eso. Y uno en el colegio, ¿sí o no, que ustedes le enseñaron que las ideas de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, de no sé quién, ¿saben de dónde son ellos? Griegos. O sea, fue tan grande la influencia griega, tanto en la religión como en la educación, que aún 2000 años prosigue siendo bastante influyente. Amén. Entonces Pablo en ese momento estaba en la ciudad, como por decir, habían dos ciudades bien importantes. Roma era la capital política del mundo y Grecia era la capital cultural. Amén. Si usted quería meterse con la cultura en ese momento, tenía que ir ¿a dónde? A Grecia. Pero miren lo que pasaba en Grecia. Allí en Atenas dice que en el versículo 16, que mientras Pablo los esperaba, es decir, esperaba a Silas y a Timoteo, su espíritu se enardecía, o sea, sentía un ardor viendo la ciudad entregada a la idolatría. Es decir, que Atenas, la gente de Atenas, era una gente entregada ¿a qué? A la idolatría, ¿cierto? Y entonces él predicaba, el apóstol Pablo predicaba, y los atenienses, oyendo que Pablo hablaba mucho por ahí, se sintieron atraídos. ¿Por qué? Porque es que a los atenienses les gustaba escuchar a los palabreros. Él los llama palabreros, pero realmente era a los filósofos. Ellos dijeron: oiga, este hombre, quién sabe qué nueva qué. Parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Nuevos qué? Ya vemos que esa gente de Grecia, ellos creían en muchos dioses. ¿Ok? O sea, ellos tenían muchos dioses.
Y entonces ellos se sintieron atraídos. ¿De qué Dios será que está hablando Pablo? Y lo llamaron y lo llevaron al Areópago. El Areópago era la plaza pública donde llegaban todos los filósofos, la gente más importante a expresar sus ideas, a hablar. Dice allí en el versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Amén. Hermanos, ese era Atenas. Y entonces dice Pablo, cuando se paró al Areópago a hablarles a ellos, ¿qué les dice? Dice, varones atenienses, versículo 22, en todo observo que ustedes son muy religiosos. Ellos eran muy ¿qué? Ahora, cuando habla aquí de religiosos, no es que eran legalistas, no, sino que tenían muchas religiones. Y dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios. Santuarios son lugares elevados para santos o Dios, para estatuas, ¿sí? Es decir, que Pablo, mientras estuvo recorriendo la ciudad, ¿qué veía? Hermanos, cuentan que en cada cuadra había un altar con una estatua a la cual le llevaban ofrendas florales y cosas, una estatua de algún dios, ¿sí? Entonces Pablo dijo, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido. Oiga, mire usted, hasta tenían un altar a un Dios donde decía, no tenían ninguna estatua, sino que decía al Dios no conocido. Como quien dice, por si de pronto hay otro Dios, por si las moscas y hay otro Dios que no sabemos, pues le tenían un altar. Hermanos, quiero decirles, ustedes han oído hablar de la mitología griega, de Zeus, Júpiter, Orión, Neptuno, el dios de la guerra, el dios del trueno. Han oído hablar de Aquiles, ¿sí? Semidioses también, Atenea. En la Biblia ustedes han leído sobre Artemisa, Diana. ¿Saben qué eran esos? Dioses griegos, hermanos, dioses griegos. ¿A qué voy? Hermanos, el pueblo de Grecia, los griegos, ellos eran politeístas. Hoy voy a hablarles del politeísmo versus monoteísmo. Poli y mono. Politeísmo. La palabra politeísmo no la encuentras en la Biblia, pero la palabra politeísmo significa lo siguiente. Poli significa varios. Teísmo es aquello que trata de Dios. Teos, Dios. Ismo es doctrina. Entonces el politeísmo es la doctrina que acepta varios dioses. Así se llama. Poli, varios. Teis, Dios. Ismo, doctrina. Doctrina que acepta varios dioses. Por eso los griegos son llamados, son considerados por nosotros politeístas. ¿Por qué? Porque su religión, su sistema religioso acepta muchos dioses. Y vemos que por la Biblia lo dice, ¿verdad? Pablo vio que ellos tenían santuarios para todos, eran politeístas. Y usted por la historia, si usted quiere leerlo, va a encontrar que ellos adoraban al dios Zeus, al dios no sé qué, al dios por allí, al dios el dios del trueno, el dios de la guerra, el dios del amor, Eros, Juno. ¿Ustedes han visto la propaganda del jabón Juno? ¿Sí o no? Y presentan a ¿qué? A una diosa llamada Juno. Así se llama esa diosa, la diosa Juno. Hermanos, Astarte, todo esto, dioses que ellos adoraban y creían en esos dioses, según ellos eran dioses. Amén. Hermanito querido, el politeísmo, vuelvo y le repito, el politeísmo es la doctrina que acepta, doctrina religiosa que acepta la adoración a varios dioses. Amén. Es la doctrina que enseña acerca de la existencia de varios dioses. Pero lo más triste es que no solamente el pueblo de Grecia, porque usted dirá, bueno, esos son ellos, los griegos, y ellos eran ellos. Lo más triste es que hoy en día sigue habiendo el politeísmo, y lo habrá siempre, pero lo más triste es que el mismo pueblo de Dios, en muchos momentos de su historia, cayó en el politeísmo.
¿Qué es el politeísmo? La creencia en, sí, o la aceptación de varios dioses, de la existencia y la aceptación de la adoración a varios dioses. El pueblo de Israel, hermano, muchas veces cayó en el politeísmo. De hecho, la mayor lucha de Dios contra el pueblo, con el pueblo de Israel, fue por el politeísmo. Miremos, por ejemplo, nosotros en Deuteronomio capítulo 5, perdón, Deuteronomio 20, Deuteronomio 5, perdón, el libro de Deuteronomio capítulo 5, versículo 6 y 7. Cuando Dios, aquí es un recuento de cuando Dios le da la ley al pueblo de Israel, ese pueblo que recién ha salido de Egipto, Dios le tiene que decir a ese pueblo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué Dios tiene que decirle eso al pueblo? Porque el pueblo de Israel, debido a que había estado 400 años allá en Egipto, ellos habían caído en el politeísmo. Ellos tenían también varios dioses, adoraban varios dioses, ¿sí? Dios así todos los rescata y les advierte: no tendrás dioses ajenos, o sea, diferentes a mí, delante de mí. ¿Cómo así que delante de mí? Porque Dios sabía que ellos iban a hacer lo siguiente, que iban a adorar a Dios, pero también iban a adorar a otros dioses. ¿Me hago entender, hermanos? Por eso le dice: delante de mí no vas a tener dioses. Eso, voy a poner un ejemplo, como cuando un hombre tiene esposa, pero además tiene 2, 3 amantes, o sea, delante de su esposa y tiene otras. Amén. Asimismo Dios le está diciendo a ellos: no te harás dioses, es decir, no caerás en el politeísmo. Amén. Y entonces en el capítulo 6 de Deuteronomio, Dios les aclara algo. Versículo 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿cuántos son? ¿Cómo? Uno es. Es decir, no hay más dioses, solamente yo, y no hay otro Jehová, y no hay otro Jehová, y no hay otro Jehová, sino ¿cuántos son? ¿Cuántos Jehová son? Ahí dice, ¿verdad? Jehová uno es. Amén. Miremos un ejemplo, hermanos, también en Primera de Reyes. Vayamos a Primera de Reyes. El pueblo de Israel también practicó, hermano, el politeísmo. Primera de Reyes 18, 21. Primera de Reyes 18, 21. Este fue el caso de Elías en el certamen contra los profetas de Baal. Dice en el versículo 21: y acercándose Elías a todo el pueblo, este es el pueblo de Israel, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. ¿Qué quiere decir? Mire lo que hizo Elías. Los confrontó, les dijo: venga, les dijo así: vengan acá. Si Jehová es Dios, síganlo a él. O si Baal, síganlo a él. Pero no estén jugando con los dos. O sea, el pueblo estaba adorando varios dioses, como mínimo 2. Estaba adorando ¿a quién? A Jehová. Amén. Estaban yendo al templo, le ofrecían sacrificios al Dios de la Biblia. Amén. Pero también estaban siguiendo ¿a quién? A otros dioses, a Baal. Estaban adorando a otros dioses. ¿Eso cómo se llama? Politeísmo. Poli, doctrina que acepta la adoración a varios dioses. Amén. Hermanos, esto, como les digo, ha sido algo recurrente. Escuche bien, pastor, y hoy en día también, hermanos, se sigue con el politeísmo. Cuando usted ve, por ejemplo, cuando usted entra a ciertos lugares que se autodenominan cristianos, que creen en Jesús, ¿cierto? A cierto lugar muy conocido, de donde venimos nosotros precisamente, yo creo que todos aquí, bueno, todos no, pero la mayoría venimos de ese contexto, que cuando uno entraba allá, ¿qué encontraba?
encontraba la estatua de una diosa, ¿verdad? Pero no, nosotros no la tenemos como diosa, ¿no? Entonces, ¿por qué se arrodillan y por qué le besan los pies a la estatua de María? ¿Por qué? ¿Por qué le ponen ofrenda? ¿Por qué le piden? ¿Por qué le piden? ¿Por qué le hacen procesión? Pues porque es una diosa. O sea, aparte de Dios, el único Dios vivo y verdadero, tienen una diosa. Amén. Pero incluso cuando usted entra, usted ve estatuas de San yo no sé qué, todo eso son dioses, hermanos, son dioses. Y la gente, y para cada día tienen un Dios, ¿sí? ¿Quiénes conocen el almanaque de Bristol? De hecho, a muchas personas el nombre sobre todo los antiguos, el nombre que le pusieron fue del día del santo este. Pero dicen que en santos, no, son dioses porque ellos le adoran, ellos le oran a esos santos. Que ellos llaman santo, ¿no? Eso se llama como politeísmo, hermano. El catolicismo es politeísta. Ellos creen en varios dioses, ¿ok? Ellos creen en varios dioses. Y cuando usted ve las pinturas que ellos hacen de Dios, usted ve varios dioses, no ve uno, ve varios. Cualquier día vaya a busque una pintura donde ellos representan a Dios y usted va a ver varios dioses ahí. No uno, sino varios. Ellos son politeístas. Amén. ¿Qué otra cultura es politeísta? Hermanos, religiosos que se autodenominan cristianos, los testigos de Jehová. ¿Por qué? Hay una variante del politeísmo, polivarios, que se llama el enotismo. Genotismo, H-E-notismo. ¿Qué es el genotismo? Es una variante del politeísmo. Es una variante del politeísmo que enseña lo siguiente, que hay, escúchame bien, que hay un Dios que es el principal, ¿sí? Hay un Dios que es el principal, pero también hay otros dioses que son menores, y entonces tratan a este Dios menor como un Dios, pero es de menor jerarquía. El genotismo enseña que hay un Dios principal y que hay unos dioses secundarios que también merecen adoración, pero al fin y al cabo son dioses. Y los testigos de Jehová enseñan eso. Para los testigos de Jehová, Jesús no es Dios. Jesús es un Dios. Pastor, ¿qué diferencia? ¿Sí notan la diferencia? Él no es Dios, Él es uno de los dioses, es decir, Él es un Dios. Por eso ellos no creen que Jesús sea Dios, ni que sea el Hijo de Dios, sino que Jesús es un Dios. Cuando ellos leen Juan 1:1, ellos ven ahí, porque en el griego habla de Jesús como un Dios, o el Dios, simplemente, como un Dios. Entonces ellos creen que hay un Dios que es más grande, al cual llaman Padre, y hay un Dios más chiquito que llaman Hijo. Eso lo creen los testigos de Jehová. Lo pueden averiguar en las revistas de Atalaya y Despertar. Entonces, Jesús para ellos es un Dios, pero con D minúscula. Un Dios con D minúscula que también merece adoración, pero es de menor rango. Eso se llama enotismo. Ahora, en las religiones hindúes también existe el enotismo. Hay un Dios que es mayor y otros dioses como al lado de él que son de menor jerarquía. Eso es una variante del politeísmo, hermano, y todo eso viene desde antiguo, hermano, desde Edén, desde cuando el diablo se metió allá a Edén, hermano, engañó a Eva. Pero para nosotros, bueno, les cuento, la Iglesia Católica Romana, ¿de dónde tomó el politeísmo? La Iglesia Católica Romana nace del cristianismo, de la iglesia cristiana. En el primer siglo estaban los apóstoles, en el segundo siglo estaban los descendientes de los apóstoles, se llaman los padres apostólicos, pero en el tercer siglo ya se empezó a cuajar una hegemonización, se empezó a pervertir, ¿sí? Y salió el obispo de Roma, el pastor de Roma, y él dijo que él era el que debía gobernar sobre toda la iglesia y que había que poner un director general de toda la iglesia, y y ahí se empezó a cocinar lo que después se llamaría la Iglesia Católica Romana, con el famoso Constantino. No voy a hablar de esto, pero los que ustedes pueden leerlo, busquen Constantino, el emperador Constantino, que le dio estatus de religión oficial al cristianismo. Pero entonces el cristianismo tuvo que pagar el precio de ¿qué? De volverse, de acoger ciertas formas, ¿sí?
acoger ciertas culturas del mundo, entre esas las del politeísmo, ¿sí? Y entonces, año 300 empiezan las luchas entre creemos en esto, creemos en aquello, creemos allí. Para el año 600 aparece el primer papa y a través de los siglos le han venido metiendo dioses. Cualquier año le metieron a María, cualquier otro siglo le metieron otro dios, y ahí está. La Iglesia Católica Romana es politeísta. Amén. Por eso es que uno no debe ir allá, uno no debe meterse allá, porque eso es un antro de politeísmo, idolatría. Hay cristianos que, como Alex Campos, que va allá y fue al Vaticano, allá, ¿a qué? ¿A qué? Adorar varios dioses. Entonces, hermanos, eso se llama politeísmo. La iglesia cristiana, ahora, pastor, ¿y el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, es politeísta, enoteísta o qué? No, el verdadero pueblo de Dios es monoteísta. ¿Qué es monoteísmo? Mono significa uno, teísmo Dios, Dios, ismo doctrina, doctrina que enseña que hay un solo Dios. Amén. Pastor, ¿y cuál de esas doctrinas es la que enseña la Biblia? La Biblia enseña el monoteísmo como religión verdadera. Amén. O sea, que hay un solo Dios. Muéstreme, pastor. No le voy a mostrar todo, pero vamos a ver algunos textos. Vayan por favor a Marcos 12. Ya leímos, perdón, ahí están en Deuteronomio. Vayamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. ¿Jehová qué? Y cuando habla de uno está diciendo no son varios, ni hay uno mayor que otros, no, es uno solo. Pero pastor, eso es en el antiguo, es que son los judíos. Ah, bueno, entonces miremos qué dice el Nuevo Testamento. Marcos 12. Marcos 12. Marcos capítulo 12. Cuando a Jesús le preguntan cuál es el primer mandamiento, el principal mandamiento, mire esta respuesta tan hermosa. Marcos 12, versículo 29. El 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El escriba le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? O sea, el mayor mandamiento. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, ¿cuál es? ¿Dice ahí amar a Dios? Léalo. ¿Sí o no que a veces leemos lo que queremos leer? Alguien leyó es que amará al Señor, que no. ¿El que está diciendo primero? El primer mandamiento es. Dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuántos son? Se llama monoteísmo, uno, un solo Dios. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, como es uno, entonces usted lo va a amar a Él ¿con qué? ¿Con toda qué? Su mente. ¿Con todo qué? Su corazón. Con toda su fuerza. Mire, le voy a poner un ejemplo. Imagínense otra vez un hombre, no, pero pongamos el ejemplo de una mujer, ¿cierto? Porque siempre un hombre, siempre los hombres son los malos, no, una mujer tiene un marido y tiene 2 o 3 novios más. ¿Será que puede amar a ese marido con toda su mente y todo su corazón? ¿Usted qué dice, sí o no? No, porque su mente va a estar dividida entre amo más a Felipe, o amo más a Juan, o amo más a Pedro, o amo más al ñero este. No, ¿sí o no? Porque está dividido. ¿Por qué? Porque tiene varios amores. Pero si tiene un solo marido, amén, ella va a poder amar a ese marido con toda su mente, ¿sí o no? Con todo su corazón, porque es uno solo. Asimismo Dios dice, Jesús dice que para poder amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, tenemos que creer que Dios es ¿cuántos? Uno, hermano. No hay otra manera. Si usted cree que Dios son varios, es politeísta, y cree que Dios son varios, que Jehová es más de uno, entonces usted ya su mente se va a dividir, su amor se va a dividir. Dios es uno. Amén.
¿Y a quién amamos? Pues a Dios. ¿Amamos a quién? A Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, mi hermano querido. Él es, porque es el único Dios. Ahora, ¿quién dijo esto? Jesucristo. ¿Le creemos a Jesús o no? Sí. Vayamos a Juan capítulo 17, versículo 3. Juan 17, 3. Juan 17, 3 dice, Jesús está orando y dice, y esta es la vida eterna. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a quién, a ti, o sea, a Dios. ¿Cuántos dioses dice es? A ti, el único. Eso es monoteísmo, el único Dios verdadero. Es decir, que los otros dioses son ¿qué? Falsos, los dioses que se ha inventado el hombre. Vayamos por favor, bueno, eso dijo Jesús. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Vayamos a 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios 8. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 4 al 6. Pablo está diciendo a los corintios acerca de unas preguntas acerca de los sacrificados a los ídolos, pero allí él enseña algo muy importante. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que ¿qué? ¿Cuántos dioses hay? Según Pablo, ¿cuántos dioses hay? Hay uno, eso es monoteísmo. Dice, pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero mire que es con D pequeña, ¿no? Dioses del politeísmo. Para nosotros, sin embargo, ¿cuántos dioses hay? Solo hay un Dios. ¿Cómo se llama? El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, que se llama ¿cómo? Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Amén. Gloria al Señor, mi hermano. Mi hermano querido, entonces, hoy dije, les voy a compartir a ustedes acerca, es importante esto, al menos como información, politeísmo versus monoteísmo. Politeísmo, la doctrina que enseña y que acepta la existencia de varios dioses dignos de adoración. Amén. Ese es el politeísmo. El pueblo de Dios, acá, el pueblo de Israel cayó muchas veces en el politeísmo, es decir, en la adoración de varios dioses, en la aceptación de varios dioses sobre su vida. Y dentro de las comunidades cristianas que se autodenominan cristianas, hay politeísmo. La Iglesia Católica Romana es politeísta, créalo que sí. También algunas comunidades religiosas, como por ejemplo los Testigos de Jehová, ellos son politeístas, aunque a ellos los llaman unitarios, pero ellos no, ellos son politeístas, ellos son enoteístas, ¿sí? Que es una variante del politeísmo, porque ellos creen un Dios superior y un Dios inferior. Y hermanos, ahora, pero el cristianismo puro, el verdadero cristiano, es monoteísta, es decir, cree que Dios es uno, cree en un solo Dios, el único Dios vivo y verdadero. Amén. Creer más allá de esto, hermano, es salirse de lo que enseña la Biblia. Cuando alguien empieza a creer de que no, que Dios, que hay varios dioses y que hay unos mayores y hay otros menores, entonces ya está cayendo en alguna variante del politeísmo. ¿Es fácil caer? Sí, porque nosotros tenemos una herencia cultural. Esa herencia cultural viene desde Grecia. Todos nosotros hemos sido enseñados en la cultura griega, y la cultura griega impactó la iglesia en los primeros siglos, impactó fuertemente la iglesia, especialmente en el año 300 en adelante. Los que tenían, digamos, a cargo el cristianismo, estos hombres adquirieron costumbres griegas, paganas, politeístas, y hermanos, nada de raro es que el politeísmo siga en las iglesias. Amén. Que en la mentalidad nuestra aún de pronto lleguemos a pensar en varios dioses, ¿sí? Hermano, pero la verdad es que si usted quiere amar a Dios de verdad, con todo su corazón, tienes que creer lo que dice la Biblia, no lo que dice el pastor Juan Carlos, no lo que dice
su confesión de fe, no lo que dice su denominación, es lo que dice la Biblia, que Dios es, ¿cuántos son? ¿Que Dios es qué? Es uno. Si Dios es más de uno, su mente se va a dividir. ¿A cuál de los 5, de los 10 amo más? Amén. Y tal vez algún día habrá muchos cristianos que han tenido ese problema y decir, bueno, pero ¿a quién adoro? A este o a este, pero es que ¿cuál de ellos será mayor? No, usted no tiene ese problema, usted simplemente adore ¿a quién? A Dios. Porque ¿cuántos son? Uno. A ese Dios que es el único Dios vivo y verdadero. Amén. Termino diciendo esto, hermano, cualquier religión, cualquier filosofía, cualquier que enseñe que Dios es más de uno, está saliéndose de la Biblia. Amén. Ahora, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, lo dice el Señor Jesucristo. Cualquier religión que enseñe que hay más de un Dios verdadero, digno de adoración, ya se volvió politeísta, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es solamente uno. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a exaltarlo por esta particularidad de Él, de ser el único Dios vivo y verdadero. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entenderlo y que crezcamos en el amor a Él, sabiendo que Él es solamente uno, el único Dios vivo y verdadero. Y vamos a pedirle también por nuestros familiares, porque cuántos familiares nuestros estarán en el politeísmo, adorando. Unas veces lo veo unos que rezándole a María, otras veces rezándole a San Lázaro, a San Antonio, que para conseguir marido, que le perdió el perro, bueno, todas estas cosas, ¿verdad? Hay otros que están más graves, están en la nueva era, adoran un poco de dioses y semidioses, en el gnosticismo, en el rosacrucismo. ¿Y cuántos hermanos habrán confundido estarán muy confundidos, cuando es muy sencillo? La Biblia nos dice, adoremos a un solo Dios.